Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 25. Persevera en la gracia. Algunos de ellos hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hechos 11, 20 al 23. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, Dios misericordioso, Dios bueno, Dios de gracia, Dios de toda consolación, Padre nuestro, te damos gracias por este maravilloso día y cada vez, Señor, que menciono maravilloso o día de bendición, Señor, no necesariamente implique que todo esté yendo bien conforme a lo que tenemos como bien, es decir, plena salud, plena economía. Decimos de bendición, Señor, o día maravilloso, porque tú estás ahí, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos estás acompañando, Señor, porque aún en medio de la enfermedad tú estás ahí en nuestro lecho de descanso, porque en medio de las dificultades tú estás con nosotros, Señor. Como dice tu palabra, incluso aun cuando pasemos por valles de sombra de muerte, Señor, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros, Dios. Y por eso te agradecemos, Señor, y por eso damos gracias por días maravillosos, Señor, porque aun cuando los días son malos, como dice tu palabra, tú estás ahí acompañando a tus hijos, Señor. Y eso hace que cualquier día, independientemente de la dificultad, Señor, sean días de bendición, Señor. Por eso te agradecemos por tenerte a ti. Qué privilegio, Señor, que seres como nosotros, inclinados a pecado, Señor, tengamos a un Dios como tú, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, en tu bondad, Señor. Así que gracias, bendito Dios, por concedernos este maravilloso momento en el cual, Señor, desde la distancia, hermanos de diferentes lugares de Colombia, Señor, y tal vez de algún otro país, podamos estar aquí, Señor, en armonía, unánimes, disfrutando, Señor, de el maravilloso privilegio de que por Cristo podamos acercarnos ante tu maravilloso trono de gracia, ante tu lugar santísimo, con toda libertad, Señor. Obviamente, Dios, esto siempre nos llama, Señor, y nos debe llamar a no actuar, Señor, con cinismo, a no actuar, Señor, de manera leve, Señor, contra el pecado, mm, siempre aprovechándonos de tu gracia y misericordia. Al contrario, con toda gratitud por ello, buscando que nuestro comportamiento cada día, Señor, sea digno de ti, bendito Dios, viviendo para tu gloria, viviendo para tu honra, Señor, andando como es digno de ti, como lo dice tu palabra, llevando fruto en toda buena obra, caminando siempre, creciendo siempre en tu conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Como dice el apóstol Pablo en los Filipenses también, andando como es digno del Evangelio, con el cual nos has llamado, Señor. Por eso perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, Señor, aquellos que hayamos ignorado, aquellos que hayamos tenido por leves, Señor, perdónanos, santifícanos, purifícanos por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, y que cada día, Dios de la gloria, a través incluso de estos devocionales, como lo has venido haciendo, traigas despertar y traigas crecimiento y madurez para nuestra vida, Señor, para que cada día no solamente seamos justificados por la fe en Cristo, sino que también nuestro comportamiento sea justo en cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestra integridad, en cuanto a nuestra santificación, Señor. Muchas gracias, Dios, por el pastor Eduardo que nos estará dirigiendo en el devocional. Seas tú como siempre usándolo para tu gloria. Seas tú como siempre, Señor, hablándonos, consolándonos y confrontándonos a través de él, Señor. Te agradecemos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Pues decía ahora un devocional más, pero no debe ser un devocional más. Debe ser un día que cuente más en nuestra salvación, en nuestra perseverancia en la gracia y en nuestro conocimiento del Señor para ayudarnos a ser más como Cristo. Que realmente el propósito de este devocional no es solamente leer un devocional, un libro,
sino conocer al Señor del libro y darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Quien tenga el devocional, bien puede leer enero 25, persevera en la gracia. Dale, Andrés. Buenos días para todos. Dice, enero 25, persevera en la gracia. Algunos de ellos hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y gran número se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hechos, capítulo 11, 20 al 23. Dios se mueve de maneras misteriosas para obrar sus maravillas. En la vida de la iglesia primitiva fue la persecución contra las congregaciones en Jerusalén, las únicas iglesias en la tierra en aquel momento, lo que provocó que el mensaje del Evangelio se extendiera más y con mayor velocidad. A medida que los creyentes se esparcían por las ciudades de Fenicia, Chipre y Antioquía, el Evangelio alcanzó a los griegos, los pueblos helenizados de la región, y muchos vinieron a la fe. Sin embargo, cuando regresaron las noticias de estas conversiones gentiles a la iglesia en Jerusalén, no fueron recibidas de inmediato con gusto. Hasta ese punto, la expansión del Evangelio había sido casi por completo entre los judíos. Ahora estaban llegando rumores de que los griegos también se estaban volviendo cristianos. Esto enfrentó a la iglesia con una nueva situación para la que no estaba preparada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Debían tomarla con una sonrisa o con el ceño fruncido? ¿A quién podrían enviar para tratar con un evento así? No es de sorprender que hayan elegido a Bernabé. Aunque no todos en la iglesia podían soportar oportunidades nuevas y diferentes, Bernabé era un consolador y un varón que reconocía la obra redentora de Dios en otros, incluso cuando fuera inesperada o extraña. Ver Hechos 9, 26 al 28. Y así fue. Bernabé reconoció que lo que había sucedido era obra del Señor. Se regocijó por la demostración de la gracia de Dios y alentó a los nuevos creyentes con la exhortación que todos necesitamos: perseverar en la gracia y permanecer fieles a Dios con todo nuestro corazón. Si hemos pasado nuestra vida intentando encajonar al Espíritu de Dios en el cubo de concreto de nuestra perspectiva, si hemos decidido que esta manera o lugar es el único lugar es el único en que puede obrar Dios, debemos considerar: a medida que Dios continúa expandiendo su reino y derramando su espíritu sobre las personas que menos esperamos que sean incluidas, tendremos la oportunidad de responder con el tipo de entusiasmo que Bernabé ejemplificó. Aunque el mensaje del Evangelio no cambia, nuestro mundo y contexto cambian de manera constante. Sin embargo, Dios continúa llamando a sí mismo a gente de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Debemos esperar que Él nos sorprenda, que obre de maneras que no podríamos predecir y bajo un cronograma diferente al nuestro. Y cuando lo haga, debemos estar listos para ser como Bernabé, llenos del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. Regocijándonos en las obras nuevas de Dios, listos para ser parte de ellas y para animar a otros a perseverar en su gracia. Para profundizar, Hechos 10,
del versículo 1 al 48. Bueno, mis amados, perseverar en la gracia. Este devocional de hoy sé que va a calar mucho en nuestros corazones porque es palabra de Dios, pero también nos va a llevar a examinar realmente cómo estamos mirando la obra de Dios en otros, ya sea denominación, ya sea si son arminianos o calvinistas, porque podemos llegar a estar pecando en contra de Dios y en contra de hermanos, porque esto estaba pasando. El contexto de este devocional es esta parte. Si somos como Bernabé, aunque Bernabé, más adelante del devocional van a ver que Bernabé como que se le olvidó lo que había dicho, Pedro también. Y necesitamos ser conscientes de que la obra de Dios es misteriosa y maravillosa y nos sorprende. Y nos sorprende en su accionar. Entonces, el devocional, ¿cómo inicia? Dios se mueve de maneras misteriosas para obrar, ¿qué? Maravillas. Si nosotros miráramos la conversión de cada uno de nosotros, miraría que es maravillosa y sorprendente. Sorprendente porque yo no merecía ser escogido. Y ninguno merecía ser escogido. Maravillosa porque nos llevó a ser como Cristo y estamos perseverando en la gracia porque es una señal de que somos salvos. Es una señal de que estamos, como llama la doctrina, perseverancia de los santos. Estamos perseverando en el Señor a pesar de nuestras debilidades. Siempre vamos a ser expuestos a nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a ser expuestos a cómo a veces pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero sabemos de que el Señor está con nosotros y la obra de Dios continúa. Una buena obra que Dios está haciendo, no nosotros. Somos parte activa en la obra de salvación también de otros, porque Dios usará personas para santificarnos, ¿cierto que sí? En nuestro caminar. Usará personas también para sacar lo peor de nosotros, para poder ser sanados y reconocer que somos pecadores, porque muchas veces pasa. Entonces la obra de Dios es maravillosa. Es una obra sorprendente, pero misteriosa. Misteriosa. En nuestro caminar como cristianos, nos vamos a ver expuestos a lo que les decía ahora, quizás a juzgar la obra de Dios en otros. Acompáñenme al libro de los Hechos 9, 19 al 21. Libro de los Hechos 9, 19 al 21. Aquí está hablando de la conversión de Pablo. Hago una primera pregunta. A los ojos del pueblo de cristianos de la iglesia primitiva, ¿ustedes creen que cómo verían la obra de la conversión de Pablo? ¿Injusta o justa? Injusta, ¿cierto que sí? Ha matado cristianos, ordenó la muerte de Esteban, asolaba a la iglesia, era un enemigo de la cruz de Cristo. Quizás muchos sentirían mal, Dios es injusto, porque no le dio a Pablo lo que se merecía. Le dio gracia, le dio misericordia. Pero es que usted ve que Pablo era un hombre que todo su escrito era gracia a vosotros, gracia. La gracia para Pablo era algo que lo sorprendía, era algo que lo tenía inmerso en Cristo. Y él decía, yo no miro más atrás, sino al supremo llamamiento en Cristo. Y a ese me aferro con todas mis fuerzas. Reconoció cuando tenía un aguijón en la carne y oraba 3 veces para que el Señor se lo quitase. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es sorprendente y suficiente para mantenerte firme hasta el último día de tu vida. Y eso tiene que estar en mente de cada uno de nosotros. Pero Pablo no merecía, como tú y yo no merecíamos ser salvos. Éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos del Señor, pero Él nos sentó en su mesa. Con eso en mente tenemos que tener claro que Dios obra de maneras maravillosas y sorprendentes a través de personas, por medio de personas y circunstancias que ni siquiera podemos comprender. Es una obra misteriosa. Es una obra tan misteriosa que dice que hasta los ángeles anhelan mirar lo que nosotros miramos. Estaba velado para ellos también. Dice que los profetas y hombres del Antiguo Testamento inquirieron, teniendo el Espíritu de Cristo, en qué tiempo y en qué lugar y qué pueblo iban a suceder todas esas cosas maravillosas, pero fue para nosotros dadas el conocimiento de esta obra maravillosa. Tiene que sorprendernos todos los días.
Cuando usted lee el Salmo 139, que reflexionamos anoche en la iglesia en ese Salmo, David estaba tan maravillado de lo que era la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en su vida y en la vida de su pueblo. Hermanos, la gracia tiene que maravillarte y sorprenderte. Y siempre perseverar en ella no solamente para ti, sino para tus hermanos en la fe. Porque dice Juan capítulo 1, de su plenitud tomamos todos ¿qué? Gracia sobre gracia. La iglesia se mueve en la gracia y se predica el evangelio de la salvación que es por gracia. Y con esa misma gracia tenemos que ver a nuestros hermanos y nuestra relación con cada uno de ellos, independientemente si son arminianos o son calvinistas. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos llegar a rayar, a ser como la iglesia primitiva en un principio, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pensar que la obra solamente era de ellos. Y podemos encontrar, obviamente, dentro de diferentes denominaciones, pensar de que ellos tienen la verdad. Y si tú no estás con ellos, entonces no te miran, no te saludan. O si te sales de allí, nunca van a ser tus hermanos. La Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque Dios, cuando venga a aclarar de las tinieblas, a su luz admirable, y a cada uno le dará su alabanza. Tengamos en mente eso, hermanos. Que la gracia del Señor siempre esté en nuestros corazones para mirar a otros hermanos y para mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros fuimos salvos por gracia. Entonces, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ellos no podían comprender cómo Pablo, de la noche a la mañana, el nombre que perseguía, ahora amaba y predicaba. Eso es de las cosas que tenemos que ver en la vida de los creyentes. Esa conversión. Con Pablo fue algo traumático, algo que solamente creo que Pablo, y no sé si otras personas han pasado eso, pero la obra de Dios empieza con el arrepentimiento. Y empieza un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Y Dios va a usar circunstancias, situaciones, acontecimientos, todo lo que está en su divina providencia para llevarnos a ser más como Cristo. Es donde cobra vida Romanos 8:28. Pero muchas veces podemos llegar a estar juzgando la obra de Dios en otros. O cómo Dios está obrando en otros. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso, hermanos. Tenemos que tener claro porque dentro del calvinismo, dentro de las iglesias reformadas bíblicas, ya sean bautistas o presbiterianas, podemos llegar a eso. Hay diferencias, claro que sí hay diferencias. Hay unos que solamente creen en 3 puntos del calvinismo, otros en 4, otros en 5, y no hay más, obviamente. Pero tenemos que tener claro es que muchas de esas personas, que aunque no crean en todos los 5 puntos del calvinismo, perseveran en la gracia y son hijos e hijas de Dios. Créame que los hay. Como también hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, los hay. Pero para falsos profetas, falsos apóstoles y falsos maestros, tienen que haber ¿qué? Falsas ovejas. Porque es que la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto que sí? Hay hombres y mujeres de Dios que están en esas iglesias. Llámese pentecostales trinitarias, llámese carismáticas, neopentecostales. Allí hay pueblo de Dios. Allí hay hermanos en la fe. Allí hay hermanos en la fe. Créame que se lo digo de conocimiento de causa porque tengo pastores pentecostales amigos que amo con toda mi fuerza. Y carismáticos también que sé que están perseverando y que de pronto no predican el evangelio de manera expositiva. Y yo los insto a ellos que lo hagan. Y tengo compañerismo con ellos. Una cosa es que tú tengas compañerismo con un pastor testigo de Jehová y que no le prediques el evangelio. ¿Sí me va a entender? O sea, sectas que están allí, que uno sabe quién son las sectas. Pero realmente dentro de ese pueblo, el pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios, mis amados hermanos. Dios no busca lo que el hombre cree que puede ser apto según nuestros razonamientos y propia justicia, ¿cierto que sí?
Nosotros a veces juzgamos, bueno, Señor, ¿por qué escogió a este hombre? Mira cómo era de malo. Vamos a poner un ejemplo. Muchos decían que Garavito se había convertido al cristianismo. Probablemente sí, probablemente no. Dice que en su celda tenía pegadas hojas de la Biblia por toda parte. Probablemente sí. ¿Quién somos nosotros para decir de que pronto alguien le predicó el evangelio a este hombre y se arrepintió? ¿Cierto que sí? Puede pasar. A veces puede llegar a tu iglesia donde te congregas la persona que más daño te hizo. Y llega a la iglesia atraída por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a juzgar la obra del Señor? ¿O lo vas a recibir como un hermano en la fe con la gracia del Señor? Perseverar en la gracia implica todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente todas. No algunas. No aquellas que llamamos religiosas. Aquellas que llamamos de liturgia. No, es en todas las áreas de nuestra vida. Ocuparme de la salvación con temor y con temblor es ocuparme de lo que Dios me ha dado como un regalo de ¿qué? De gracia, ¿cierto que sí? Es ocuparme en esa gracia. En saber de que no son mis obras, de que no son mis juicios, es Dios. En nosotros esperanza de gloria cada día, cada instante y cada momento. Por eso que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque ese día está lleno de la gracia de Dios. El hecho de despertar de la gracia, el hecho de estar aquí reunidos como hermanos en la fe, independientemente en qué lugar estemos o de qué denominación pueda llegar a ser, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Nosotros como pastores bíblicos reformados que pertenecemos ya sea a una iglesia bautista o una iglesia presbiteriana, el pastor David no le conozco en persona y está en una iglesia bautista. Yo soy pastor de la iglesia presbiteriana y lo amo en el Señor, independientemente de las diferencias que pueden en algunos puntos. Pero es mi hermano en la fe, está perseverando en la gracia, está haciendo la obra del Señor, como predicamos en estos días. Yo quiero que ustedes miren, se va a impactar. Vaya usted a una iglesia pentecostal trinitaria, invítelas a una vigilia en el campo, caminan 5 y 6 horas para llegar a esa vigilia y se quedan toda la noche. Y no estoy juzgando a los reformados, porque soy un reformado en este momento, o no reformado, soy un hombre bíblico, un hombre bíblico. Usted invita a alguna actividad en la iglesia, gente que vive cerca de la iglesia y no viene. Y a mí me sorprende la pasión de ellos, cómo salen a predicar el evangelio, cómo honran la iglesia, cómo están apasionados porque la iglesia crezca o tenga su templo propio. O sea, cómo trabajan como hormiguitas cuando tienen que hacer en la obra del Señor, ¿cierto que sí? Hay un dicho por ahí que el cristiano perfecto, cabeza de reformado, corazón de pentecostal y pies de testigos de Jehová. Eso es lo que dicen por ahí. Salvando las distancias del testigo de Jehová. Pero es entender eso, mis amados hermanos. Es entender eso de que la gracia, perseverar en ella, implica despojarnos de nosotros mismos. Argumentos, ideas, conceptos, obras. Dios obra de una manera maravillosa en cada vida, en cada hombre. Por eso dice que Dios está haciendo una buena obra. Hubo un devocional que llamaba los lienzos. Somos como lienzos. Es una pintura perfecta que Dios está pintando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Hay pinceladas que duelen, hay pinceladas que nos regocijan, pero Dios está haciendo una buena obra y estamos perseverando en esa obra que Dios hizo con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la conversión de Pablo fue impactante para muchos y Dios no busca lo que uno cree que es apto. En 1 Corintios 1, 26 al 27 dice la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 26 al 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo versículo, ¿cierto que sí? Tú y yo somos esos. Y lo vil y especial del mundo, independientemente de qué lugar vives, qué condición social, política, económica. En la iglesia todos somos iguales, ¿cierto que sí?
Yo digo en la iglesia, aquí no existe playa alta, playa baja y playa media. Aquí estamos en la misma playa, redimidos por la sangre del Cordero, pecadores, redimidos, perseverando en la gracia, dando la buena batalla a la fe. Entonces no somos quien para juzgar la obra de Dios en otros. Y a veces podemos estar en la iglesia, estamos prejuzgando la obra de Dios y pues que llegó el rico del pueblo, o llegó el más pobre del pueblo, o llegó la prostituta más prostituta del pueblo, o el ladrón más ladrón del pueblo. Hermanos, necesitamos tener claro esto para que la iglesia esté unida en el amor de Cristo, en ese amor que todo lo soporta, que todo lo cree, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no contabiliza el mal, que todo lo perdona, que todo lo sacrifica. Ese amor que hace que la iglesia siempre esté unida. Tenemos que tener claros en nuestra vida y nuestra relación con Cristo y con nuestro prójimo. Con Cristo y con nuestro prójimo. Esto estaba sucediendo con los judíos en Jerusalén. Estaban desconcertados en su orgullo religioso. Juzgaban la manera en que Dios estaba actuando en los gentiles. Aún ellos no habían comprendido el alcance de la salvación del Señor y los medios que utilizaba para hacerlo. Ellos pensaban aún todavía que solamente la salvación era para los judíos. Y estaban en Cristo. Qué fuerte, ¿no? Pensaban que solamente era ellos, el pueblo escogido. Solamente ellos. Pero Dios empieza a usar ¿quién primero? A Pedro. Aunque Pedro nunca fue el apóstol de los gentiles porque fue Pablo. Y después en otro devocional Dios nos permite entender por qué fue Pablo. Pero realmente eso estaba pasando. Estaba pasando entre la iglesia. Incluso la misma iglesia estaba tan cómoda allá en Jerusalén que no querían salir a cumplir la gran comisión y Dios empezó una gran persecución. Matan a Jacobo, es el primer apóstol que muere. Y empieza esa persecución. ¿Y a quién usa Dios? A Pablo, para perseguir la iglesia, asolarla. Y después usa ese mismo Pablo para que el evangelio se expanda por toda Europa. Qué impactante, ¿no? Eso es sorprendente, cómo Dios actúa. Por eso es que siempre estamos seguros y confiemos en que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros, independientemente, como ahora nuestro hermano, ahorita el pastor David, en las circunstancias y en su providencia. Descansemos en la obra del Señor por medio de la gracia. Y siempre nos regocijamos en el Señor cuando, siempre, en todo momento, en cada circunstancia, independientemente en qué tiempo de tribulación estés, en qué aflicción, en qué prueba, en qué momento de dolor, porque ese momento de dolor te va a llevar más adelante a ver la gloria de Dios en medio de esa circunstancia tan difícil. A través de personas que tú nunca imaginaste que Dios iba a enviar para consolarte y animarte. Hechos 11, 12 al 17. Vamos allí para que veamos el punto en que está hablando el devocional. Hechos 11, 12 al 17. Y el Espíritu me dijo, aquí está hablando de Pedro, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Vamos a llevar esto al contexto. Pedro tiene una visión y ve una sábana que cae del cielo y caía animales inmundos que el judío no podía comer. Y la voz le decía, mata y come, toma y come. Y Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y dice, lo que ha bendecido el Señor, lo que ha santificado el Señor, hágale, hermano. Estaba hablando que tenía que quitarse ese preconcepto que tenía en su mente de lo que era creer en Dios y a quién debía anunciarle esas nuevas de salvación. Y mire que Dios estaba orando en un hombre que no era judío. Dios le habló por medio de un ángel y que llamara a Simón. Dios ya estaba obrando en la vida de Simón para que le predicara a este hombre. Y recibió el Espíritu Santo tal cual como pasó en el día de Pentecostés, tal cual, impactante, ¿no? Él te dirá palabras, mire la orden que le da, él te dirá palabras para que tú seas salvo tú y toda tu casa. Mire cómo Dios está obrando, ¿cierto que sí? ¿No les ha pasado a ustedes, mis hermanos, que alguien que tú no conoces, pero que es un hombre de Dios o una mujer de Dios,
llega y te habla de parte del Señor. Y nunca que es pentecostal, pues bautista, pues presbiteriano. Pero es un hombre que ha estado en la presencia del Señor. Es un hombre que ha estado en la presencia del Señor. Y Dios ha hablado a su corazón. Y lo ha hecho para gloria de Dios, no para gloria de ningún hombre. Entonces tenemos que tener claro que Pedro está dándole cuentas a la gente en Jerusalén de lo que él había vivido. De lo que él había vivido. Y que le volaba la tapa a los sesos a todos los judíos allá. Entonces, bueno, pero ¿cómo así que Dios está haciendo eso? Pero es que no puede ser así porque tiene que ser así. Cuadricular el obrar, como dice el devocional, del mover del Espíritu de Dios, ¿cierto que sí? Es que quien dirige la iglesia no son los hombres, es el Espíritu de Dios, conforme a la Escritura. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es un Dios de orden. Desafortunadamente, dentro de las diferentes denominaciones que muchas veces prejuzgamos, hay manifestaciones que no son de Dios. ¿Cierto que sí? Pero otras sí. ¿Y quién es para juzgarlas? ¿Quién soy yo para juzgarlas? Ahí es que orar por esos hermanos. Ahí es que pedirle que tenga misericordia y que la gracia del Señor les pueda revelar a ellos las cosas que de pronto les hacen falta. Para que sea una iglesia sólida en el conocimiento del Señor. No para ufanarnos, como siempre recalco, qué cabezota tan grande tengo. O qué tanto conozco el Señor. O qué tantos títulos que tengo atrás. Y la misericordia me ha permitido poder estudiar. Pero eso no me hace más grande. Porque tiene que ser más pequeño entre mis hermanos. Poder ayudarles con lo que el Señor me ha enseñado. ¿Sí? Entonces, luego en Hechos 1:17 dice algo muy claro. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don, está hablando Pedro a la gente a la iglesia primitiva que están haciendo en Jerusalén. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué impactante, ¿no? Lo que dice Pedro. ¿Quién era yo para estorbar lo que Dios quiere hacer? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer en la vida de otros? Mire, a mí un día me pasó algo y nos puede pasar como pastores, y con los pastores van a entender esa parte y quiero que ustedes también entiendan, porque en algún momento Dios va a usar sus vidas para consolar, animar a otros o para ayudar a otros. Hay momentos en la vida de un creyente que un pastor tiene que quedarse solamente orando. Y uno quiere ayudar a alguien, quiere ayudar. Y un día el Señor me dijo, no estorbes mi disciplina, como dice en Ezequiel. Hay de aquel que estorba la disciplina del Señor. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que quedarnos orando. Porque a veces Dios está obrando de una manera misteriosa en la salvación o en la santificación de personas. Hay momentos que Dios tiene que llevar a alguien al desierto, a pasar momentos muy difíciles, para que solamente levante los ojos al cielo y crea y confíe solamente en el Señor, no en los hombres. Puede pasar muchas veces. ¿No pasa a usted que hay un accidente y uno medianamente tiene algún conocimiento de primeros auxilios y quiere ayudar? O sin querer, pero quiere levantarlo y meterlo al carro, y resulta que usted lo cargó y lo metió al carro y la lesión fue peor. Pero quietecito y que lleguen los que conozcan, ¿cierto que sí? Y entonces del espacio o del señalice, marque la situación. Pero, hermano, hay momentos que uno tiene que moverse, es en el Señor. Es en el Señor. No podemos estorbar la obra del Señor. No podemos estorbar la obra del Señor en otras personas. No sé si ustedes han leído la historia cuando David puede unificar el reino. Después de la muerte de Saúl, no fue que David fue rey de todas las tribus. Fue un proceso. Cuando recobra ese proceso de poder unificar las 12 tribus, él escoge a 200 hombres de la tribu de Isaacar. 200 entendidos en los tiempos que sabían lo que tenía que hacer Israel, sus hermanos. Entendidos en los tiempos. Eran hombres que entendían en qué momento tenían que actuar y cómo tenían que actuar. Esa es la iglesia. Pero ese actuar es en la gracia, dirigidos por el Espíritu de Dios y la bendita palabra del Señor para hacer la obra del Señor como dice el Señor, porque la obra es de Él, no es tuya ni mía. No es tuya ni mía. Que debo apropiarme de ella, de mi evangelio, pero para gracia del Señor y por gracia, para gracia de otros. Entonces, el apóstol Pedro y Bernabé, la pregunta es, ¿cómo se les olvidó lo que Dios les había enseñado y se preocuparon más
¿Por qué pensaban o qué pensaban los judíos que el mismo Dios? Acompáñenme a Gálatas 2, 12 al 14. Gálatas 2, 12 al 14. Gálatas 2, 12 al 14. Aquí están Pedro y Bernabé, y esto que sucede en la iglesia de Galacia, ya había pasado lo que había sucedido con Pedro y con Bernabé. Gálatas 2, 12 al 14. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después de que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Somos muy expertos en examinar y juzgar la obra de Dios en otros, pues solo miramos a la luz de nuestro egoísmo y orgullo y dejamos a un lado la gracia de Dios. Qué tremendo, hermano. Aquí están Bernabé y Pedro, y están juzgando, están retrayendo. Primero estaban comiendo con los gentiles que se habían venido al evangelio, a la gracia de Dios, y ahora se están sacando y están creando una división allí, y lo que hace Pablo es aclararles que no se están comportando dignos del evangelio, digno del evangelio de gracia. Puede pasar en nuestra vida, hasta dentro de nuestra misma iglesia, porque este hermano no ora como nosotros oramos, o porque este hermano no ha ido al seminario que usted ha ido, o no ha hecho este curso, o no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Podemos llegar a tener ese tipo de actitud dentro de la misma iglesia. No, hermanos, por eso dice que perseveremos en que en la gracia. Es en la gracia, porque todo lo que tú tienes y has recibido, ¿de qué? De gracia. No es tuyo, es del Señor. El Espíritu Santo no es tuyo, es del Señor. El Evangelio es del Señor. La salvación es del Señor. La fe es del Señor. ¿Todo es de quién? Del Señor, porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no tenemos de qué ufanarnos ni qué enseñorearnos de nuestro hermano. Somos ayudadores de nuestro hermano. Somos ayudadores de nuestro hermano. Si somos hermanos mayores en la fe, pues hay que mirar al hermano menor en la fe como con gracia y ayudarle y enseñarle el camino de la fe. Dice: ustedes que son espirituales, vayan y restauren. ¿Sabes lo que dice? Vayan y restauren. Vayan y restauren a aquel que ha caído, aquel que está luchando con áreas en las cuales tú ya tienes victoria para la gloria del Señor. Pues dice que con nuestra misma con la consolación que hemos sido consolados, consoláramos a otros. Eso lo aprendimos en un devocional. Y no perdamos de vista cada día que hemos aprendido, porque cada día del 1 de enero hasta este 25 de enero ha sido por gracia del Señor que hemos podido estudiar y conocer más. Y no solamente, ay, qué chévere, está haciendo el devocional de Alistair Begg. Y está llegando a mucha gente. No, que gracias al Señor podemos aprender cada día más de su misericordia. Y podemos ese día empezarlo llenos de la presencia del Señor, porque hemos estado delante del Señor. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que has conocido de estar en la presencia del Señor en ese caminar de esas 24 horas? Y no solamente en el devocional, porque creo que cada uno de ustedes tiene que tener eso, también su devocional. Debe tenerlo. Qué bueno que pueda tomar este. Y tratamos de que sea muy claro, que dé gloria a Dios y que edifique el cuerpo. Eso es lo que sí hemos tratado. Y sé que el pastor David, su anhelo y mi anhelo también. No hacerlo, por cumplir. No, es por estar delante de Dios. Estar en la presencia del Señor. Para poder examinar mi vida y evaluar de una manera correcta lo que está pasando a mi alrededor. Entonces somos muy expertos en examinar y juzgar la obra de Dios en otros. Pues solo miramos a la luz de nuestro egoísmo y orgullo y dejamos a un lado la gracia de Dios. Mire, Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios actúa de una manera que el hombre no puede comprender, ni mucho menos predecir. Él hace conforme a los deseos de su voluntad y llama a la salvación a quien Él quiere, como quiere y donde Él quiere. Hay muchos caminos para llegar a Cristo. Eso lo escuché a un predicador, no recuerdo el nombre. Hay muchos caminos para llegar a Cristo, pero solo un camino para llegar a Dios. Dios, en su divina providencia,
ha establecido el momento, el tiempo perfecto para salvarnos. No es nuestro tiempo ni en tu tiempo. Es por eso que si le has predicado el evangelio a tus hijos, a tus familiares, descansa en la gracia y muestra gracia para con ellos. Hermanos, tú predicas el evangelio y Dios hace con ese evangelio como Él quiso, cuando Él quiso, cuando Él quiso. Voy a contar una pequeña historia. A mi esposa le gustan mucho las maticas. A veces la casa parece como una selva. A veces como que excede y no está escuchando, me va a regañar ahora, pero un día sembró una semilla de alondra en una materita. Bueno, pueden creer que pasaron 8 meses. Y yo decía, mami, esa semilla como que se murió. Eso no pasó nada ahí. Siempre otra cosa ahí. Hermano, y fue impactante que como a los 2, 3 días empezó a germinar. Y salió, qué mata tan bonita, hermano. A veces podemos llegar a empezar a escarbar en esa semilla. Dios está haciendo una obra. La semilla tiene vida en sí misma. Por eso es que dice la palabra del Señor, es como una semilla. Ella tiene vida en sí misma, puesta por Dios. Y va a germinar en el tiempo que tiene que germinar, hermano. Usted solamente espere en la gracia del Señor y compórtese con gracia con esa persona. Y espere pacientemente en el Señor que Él hará. Y cuando eso hace, usted se va a sorprender de esa obra maravillosa y misteriosa en la vida de todos los llamados a salvación. De esa iglesia invisible que está en tu lado, tu casa, el vecino, la vecina. ¿Sí? Pero Dios actúa. Tenemos que mostrar a Cristo. Somos cartas leídas, dice el Evangelio. Que seamos cartas leídas por todos los hombres para que le den gloria a Dios. Ese debe ser nuestro accionar. ¿Sí? Marcos 4, 26 al 19. Marcos 4, 26 al 19, para ampliar este punto que sacaste de la semilla. Marcos 4, 26 al 29, perdón. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sí ves? Usted siembra la semilla, que es el Evangelio, y ore. Pero como no lo podemos estar escarbando, muchas veces estamos juzgando, escarbando con nuestro dedo acusador. Bueno, ¿qué pasa con este, con lo otro? Es que mire lo que está pasando. Hermano, usted solamente ore. Y tome el Evangelio para exhortar y animar. En el Espíritu. Porque muchas veces usted usa la Biblia, pero no en el Espíritu. Oh, yo tome para que lleve. Usted está haciendo ¿qué? En la carne. Y quiero una gloria a Dios, mi hermano. Tiene que ir en el Espíritu. Uno sabe cuando alguien viene de parte del Señor. O sabe también cuando le han contado el chisme. Pero realmente uno tiene que ir en el Espíritu. Ir en el Espíritu porque es para la gloria de Dios. Porque amas a tu hermano o a tu hermana y estás orando por ella, por él, pidiéndole a Dios el tiempo perfecto para hablarle a su corazón, que Dios disponga y abra el corazón de esa persona como hizo con Lidia, la vendedora de púrpura. Que Dios abra el corazón de Lidia para que entendiera, aunque amaba a Dios, pero no conocía al Señor de la gracia. Y abrió el corazón de Dios, el corazón de Lidia, para que entendiera a Pablo. ¿Y quién se convirtió Lidia? Hermano, una mujer que con la plata que tenía, porque tenía dinero, patrocinó la obra de Pablo. Y muchos historiadores dicen que la iglesia de Tesalónica fue con dinero que esta mujer envió y estaba pendiente a la obra. Que mire que Dios habla de maneras misteriosas y sorprendentes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nuestro anhelo debe ser animar y consolar con el amor del Señor a todo creyente, ya sea que esté llegando o lleve muchos años en el Evangelio. No examinar la obra ni la forma en que Dios está obrando en cada uno de nuestros hermanos. En Hechos 11, 23 al 24, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Bernabé le dio su aprobación y bendición a los que estaban haciendo la obra del Señor y se gozó de ver la gracia de Dios en la obra
en esta ciudad se necesitaba esa obra. Y él exhortó a los nuevos convertidos, cumpliendo así con el significado de su nombre. ¿Hijo de qué? De consolación. Él consoló y animó a los hermanos a que perseveraran, a que continuaran haciendo lo que estaban haciendo. Y los que habían creído, que creyeran en el Evangelio y perseveraran en ese Evangelio que era por gracia. Es lo que estaba haciendo Bernabé en ese momento. Le estaba diciendo, ¿usted de qué iglesia viene? ¿Quién les predicó el Evangelio? Usted no ve nada de eso, ¿cierto que no? Usted no ve nada de eso. Y quiero llegar a un punto que es muy hermoso. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿qué sucedió? Acompáñenme sus Biblias a Lucas 9:49, para que veamos allí algo importante. Lucas 9:49. Dice así. 9:49. Entonces, entraron en discusión sobre, Lucas 9:49. ¿Quién no tiene por ahí a la mano? Es que aquí no tengo aquí. Ya, Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no siguen con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibas, porque el que no está contra nosotros, por nosotros, es. Qué impactante, ¿no? ¿Cómo van a echar demonios si no hay en el nombre de Jesús? ¿Con qué autoridad deben hacer esos? ¿Qué pasa? Acontece de que no estaban como en el grupo, pero habían sido enviados por Jesús, pero no estaban con Jacob ni con Juan, que eran más peleoneros que un berrión. Hijos del trueno les llamaban, hijos de Juanetes. Pelean hasta con la sombra. Hasta eso mismo dijeron, Señor, nos quisieron recibir. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego sobre ese pueblo? ¿Ustedes de qué espíritu son, hermano? Le dice el Señor Jesucristo. Hermano, yo te puedo decir, ¿de qué espíritu somos? ¿Somos del Señor o qué espíritu que hay en nuestro corazón? Con la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Qué bueno, Señor, que me pudo permitir enseñar esto hoy con lo que enseñé hace 2 días antes, porque está conectado en la obra del Señor. Hay que perseverar en la gracia, en la obra del Señor. Todos los días hay que perseverar en ella, no un día, no 2 días, sino todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. El problema que había en este momento en Jerusalén con la iglesia naciente es que seguían con su tradición y normas dadas por medio de la ley, que ya había sido cumplida por el Señor Jesucristo. En Hechos 11:1-3 dice, para los judíos estrictos, los incircuncisos eran inmundos y al estar en contacto con ellos los contaminaban, pero lo más serio era el que había comido con ellos. Esto era algo que ningún hijo de Abraham haría. Eso es lo que están reclamando a Pedro. Están reclamando esto. Entonces el nuevo pacto, que era, realmente la revelación del Antiguo Testamento, estaba frente a sus ojos, pero no podían ver más allá de sus propios juicios. Cómo Dios estaba obrando en medio de su gracia, por gracia, en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esta posición? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la obra de Dios con nuestros ojos, no con el Espíritu de Dios, sabiendo de que Dios obra por medio de su gracia en hechos providenciales? Eso lo leímos ahora, Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué impactante eso. Lo leímos ahora. Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. ¿Quién estaba con ellos? Es la mano del Señor. Es el que estaba guiando la obra. Y estaba guiando a estos hombres a predicar el Evangelio. Porque fueron esparcidos por todo lugar. ¿Quién nos envió a ellos? Pues la gran comisión. Ellos iban haciendo lo que tenían que hacer, predicar el Evangelio del Señor. Lo estaban haciendo. ¿Tú lo estás haciendo? Como hablamos en la clase antepasada. ¿Lo estás haciendo? ¿A quién le estás predicando el Evangelio? ¿Al que tú crees que es digno de predicar el Evangelio? ¿Estás seleccionando a quién le predicas el Evangelio? Es que se me cae muy mal. Ese no sabe lo que ha hecho contra mí. Hermano, pues, ora por él. Es el que maneja porque tienes un problema delante de Dios con ese hombre, con esa mujer. Lo tienes. Estás limitando la obra del Señor. Hermano, hay que predicarle que a toda criatura. Es a toda criatura.
independientemente de lo que te hayan hecho o de qué estrato social sea. Si es un habitante de calle, si es un hombre muy rico del pueblo, o si es la chismosa más grande del pueblo. Bueno, esa es toda criatura. Dios no hace excepción de personas. Lo vil y despreciado del mundo es lo que Dios eligió para que no fuera de los hombres, sino del Señor. Su gracia maravillosa y sorprendente. En esta devoción estamos aprendiendo eso. Era el Señor con ellos por medio de su mano. Su Santo Espíritu estaba guiando y haciendo la obra en ellos y a través de ellos. Estos misioneros rompieron todos los esquemas, pues hasta este momento nadie había predicado a los gentiles, solo a los judíos. ¿Cierto que sí? Solo hasta ese momento, dice la Escritura. O sea, estaban ahí, solo con lo que me conviene. Yo siempre he llamado que hay pescadores de agua dulce y pescadores de aguas profundas. Y va el pastor, ¿cómo así? El pescador de agua dulce que está a la orillita, medio se moja los pies y saca cualquier cosita que sale a la orilla. Pero el pescador de aguas profundas va donde nadie va, hermano. Donde hay que pagar un precio. Donde realmente están los peces grandes. Dice que no se predique el evangelio donde otros han predicado, ¿cierto? Es tan fácil reevangelizar a otro cristiano. Pero vaya y predíquele a alguien que no sabe el evangelio. He visto una característica en las iglesias reformadas. Que aquel que viene de denominaciones carismáticas o pentecostales, a veces se acomoda tanto a la gracia que ya no quiere hacer nada. Pero llegan gente de la iglesia católica o que nunca ha escuchado el evangelio, hermano, sorprenden los motores, hermano, a vivir por fe y por gracia y perseverar en la gracia. Pero otros se quedan todavía con una cantidad de cargas a su alrededor que se quedan estancados ahí y empiezan a enfriarse y a acomodarse a todo, sin pena ni gloria. Bueno, la iglesia tiene que respetar, hermano, porque la noche está avanzada, como dice nuestro hermano ahorita, el pastor David, la noche está avanzada, hermano, y el Señor está a las puertas, está viniendo, dice Apocalipsis, no es que vendrá, está viniendo, se está acercando, se está acercando, y nosotros estamos dentro de la iglesia, convirtiendo la iglesia como en un búnker, y seleccionando a quién servimos y a quién no servimos, a quién predicamos, a quién no predicamos, a quién le damos gracia y a quién no. Somos expertos en seleccionar a quién damos gracia. Y no debería ser la iglesia del Señor de esa manera, o de esa magnitud. Ya casi terminando porque me está pasando el tiempo y me queda por cortar. Entonces la mies es mucha, dice la palabra, hay mucho pueblo donde tú vives. Tienes claro que la obra del Señor es del Señor, no nuestra. Él determina cómo, cuándo y dónde debemos ir y cómo debemos hacerlo. En Hechos 18, 9 al 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo donde tú vives. Muchas personas que no conocen el evangelio, otros la conocen de una manera equivocada. Predícales a Cristo, muéstrales a Cristo. Dios tiene un plan perfecto diseñado y establecido por Él y usará medios y circunstancias para que se haga su voluntad en aquello que ha sido escogido por Él. No olvides de dónde Dios nos sacó y quién es el Señor que te amó y cómo hizo que tú vinieras a la fe. Y con estos versículos termino y que me lo pueda leer, por favor. Lucas 7, 36 al 50. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos llegar a ser como Simón el fariseo en ese momento. ¿En qué posición estás? ¿En la de Cristo o en la de Simón el fariseo? Lucas 7, 36 al 50, que me lo pueda leer. Me fuera, hermano. Pastor, buenos días, ¿sí? Sí, me puede, hermanita Aina. Lucas 7, 36. Sí, al 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo en ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente a su juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves una mujer? Entré a su casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Pastor, eso es de miedo. Sí, qué pena, Marita. Qué pena. La pregunta es, ¿cuánto amas al Señor y cuánto el Señor te ha amado? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Mucho, ¿cierto que sí? Yo soy el primero de todos los pecadores, hermano. Entonces, si yo soy el primero de todos los pecadores, yo tengo que mirar a mi hermano tan lleno, o sea, tan necesitado de gracia como yo algún día la necesité y la necesito cada día. Hay que perseverar en esa gracia hasta el último instante de nuestra vida. Y vivir en esa gracia. Y mostrarle gracia a todo aquel que Dios pone en nuestro caminar. ¿Sí? Hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Juanito, si está por ahí, guíenos en oración. Amén, pastor. Oh Dios y Padre, gracias por tu misericordia con nosotros en este día, Señor, porque cada vez que tu palabra es expuesta, es leída, es predicada, Señor, escuchamos tu voz, escuchamos, Señor, como tú hablas de una manera muy clara, Dios, de una manera también sencilla para nosotros, Dios, para que podamos entender y comprender cuál es tu llamado, Señor. Dios de los cielos, todos nosotros hemos sido salvos solo por la gracia, Señor, no por ningún mérito, no porque hayamos hecho mejor que otro, Dios, sino al contrario, quizás de lo más profundo hemos sido sacados, Dios, de ese lodo más profundo donde tú has metido tu mano, Señor, y por pura gracia has decidido pasarnos de muerte a vida, de oscuridad a luz, Dios de los cielos, y es solo por tu gracia. Señor, en esa misma gracia te rogamos y te pedimos, ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar, Dios, en el Evangelio, a perseverar en el servicio, en la predicación, en servirte, honrarte a ti, Señor. Y asimismo, con esa gracia y esa misericordia que nos has llamado, Señor, también ver cómo tú haces tu obra, Señor. Y que el conocimiento, Señor, que tú nos permites tener, no nos infla la cabeza, Señor, sino que al contrario, sea a nuestro corazón más blando, Señor, porque es ahí realmente donde necesitamos, en ese corazón malo y perverso. Desde los cielos,
Hay muchos, Señor, que están llegando a la iglesia con necesidades, con dificultades, pero sobre todo con la gran necesidad, la de salvación. Padre, nos permitas ser esas personas que juzgan, sino esos instrumentos al servicio tuyo, Dios, para aquellos hermanos que están llegando a la iglesia, para aquellos que todavía no saben que son hermanos y que podamos ser ese instrumento útil para ti, Dios de los cielos. Amado Dios, gracias, porque sabemos que si hay perseverancia en cada uno de nosotros, no es porque seamos muy fuertes o muy valientes o muy conocedores de tu palabra, sino porque tú te empeñas en hacernos perseverar, Dios, porque eres tú el que ha guiado a cada uno de nosotros, el que ha guardado a cada uno de nosotros, Señor, a no caer, a no desmayar, y que si aun cuando nuestras fuerzas son débiles, eres tú el que fortalece a tus hijos, Dios, y todo esto sea para tu gloria, bendito Señor. Padre, bendícenos en este día, ayúdanos a perseverar en la gracia, Señor. Saber y entender que todo lo que somos, recibimos, todo es por gracia, Dios. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, por todos los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, aportes, preguntas, dudas, respuestas, está pastor ahí para responder. Dale, María Alejandra, te escuchamos. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, hermano pastor. Muy agradecida con nuestro Señor por de nuevo poder compartir con ustedes. Esta enseñanza ha sido una gran bendición. Estoy muy contenta por estar con ustedes y por estar con mi esposo. Me acompaña mi esposo. Gloria a Dios. Jorge Villada, el hermano Jorge Villada. Y yo tenía una pregunta, hermanos, y con respecto a la reflexión de la lectura inicial. O sea, uno la podría tener para leerla antes de venir al matutino o para conservarla, porque me di cuenta ayer que la hicieron y hoy también, y no creo que hay un link, pero no aparece en el anuncio que se hace para la convocatoria de la reunión. Entonces yo quisiera saber cómo puedo obtener esa reflexión. Gracias, Dios les bendiga. Amén, mi hermana. Nuestra hermana Andrea puede dar respuesta. Hermana, ¿tú estás en Colombia? Sí, amada, nosotros estamos aquí en Cali, nos reunimos con el pastor Edwin Betancourt sobre la... Ese es el libro que estamos leyendo, es el devocional. Por si ustedes lo quieren adquirir, me pueden escribir por interno. No sé si ustedes estén en el grupo de WhatsApp, porque en el grupo de WhatsApp yo estoy enviando todos los días el devocional que queda grabado en YouTube, por si quieren volver a escucharlo. Si no están, por favor me das tu número en el chat y ya te agrego. Ok, nosotros estamos en el grupo de la iglesia, donde estamos nosotros. Pero no sé si hay un... No sé quién te invitó, pues del link de invitación. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que es de Corandeo, donde compartimos todo lo que vamos haciendo. Entonces, si gustas, me dejas tu número en mensajes y ya te agrego. Ok, ya le mando el número. ¿Quién más levantó la manito por ahí? Pastor, vamos casi un mes y siguen tímidos. Vale. Hermanita María. Como en los tiempos de pandemia en los colegios. Todos prendiendo la cámara, todos. Hermanita María, usted está con el pastor Edwin, ¿cierto que sí? Yo también soy de IBR, yo fui le envié la invitación. El pastor Edwin me pidió el favor de que si los hermanos de la iglesia podían estar. Entonces, si quieres, yo le pido al pastor Edwin que me envíe los números telefónicos de todos al WhatsApp para que Andrea pueda agregarlos al grupo de Corandeo. Listo, pastor, gracias. Vale.
Bueno, mis amados, Hay unos hermanos, mensajes en el chat, no sé si los vieron, perdón, pastor. sí. Dice la hermana Jenny, la gloria para nuestro Señor, gracias pastores y hermanos, bueno, que se debe retirar. Y Paola dice, gloria a Dios por su palabra, por redarguirnos y enseñarnos cada día a ser más como Cristo y a olvidarnos de nuestro egoísmo, sino con amor. Se me olvida decirles que nos corresponde la lectura de Isaías capítulo 10 al 13 y Marcos 4 del 1 al 20. Isaías 10 al 13, capítulo, Marcos 4 del 1 al 20. Y el texto de apoyo del devocional es Hechos 10 del 1 al 48. Mis amados y amadas, Dios me los bendiga. Mañana nos veremos si Dios lo permite. Un fuerte abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Bueno, Carlos, Muchas hermano. gracias, hermanos y pastor. Bendiciones, buen día. Hermano, Dios los bendiga. Muchas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Ven, Esperanza. Dios te bendiga.